Con eso tenemos solo la primera fase del proceso de investigación y nos faltan 5 fases. Eso significa entonces que investigar no es algo sencillo, pero tampoco es tan complejo como inicialmente podemos pensar. Lo que requerimos para investigar es práctica. Es como las matemáticas. Si ustedes aprendieron, y me imagino que sí, por eso están en la universidad, algunas de las matemáticas básicas, aritmética o álgebra, si no se repite, si no están en un continuo ejercicio, en una continua práctica de las fórmulas que aprendieron en algún momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a terminar olvidando la manera como debe desarrollarse determinada fórmula. Lo mismo entonces ocurre en el proceso de investigación. La investigación requiere no solo sentarse y escuchar al docente, sino practicarlo. Y con pocos recursos. Lo decía antes, requiere de la imaginación del investigador. Los fenómenos se producen en todas partes, no solo en el ámbito nacional. No hay necesidad de que tengamos la obligación de solo ver lo que ocurre a nivel nacional. Y como no tenemos presupuesto para ver lo que ocurre a nivel nacional, no hacemos nada. Puede ser también investigaciones de nivel micro, dentro de su propia localidad, entre las interacciones o relaciones que existen como estudiantes o dentro de su familia. Una de las prácticas que hace algún tiempo desarrollamos en clase, por ejemplo, fue pedirle a mis estudiantes de metodología de investigación que lleven un diario. Y claro, al principio la extrañeza de mis estudiantes de ¿para qué tener un diario? ¿Qué voy a hacer con el diario? ¿De qué me va a servir? Lo que pasa es que ese profesor quiere enterarse de mi vida personal. Y la intención de elaborar un diario de campo, que es el nombre que se utiliza en una disciplina como la antropología, es ir anotando una serie de hechos que van ocurriendo, que van sucediendo y que están en nuestro entorno. Lo único que yo les pedí en esa oportunidad a mis estudiantes fue que cada vez que en un círculo en el que él se encontraba empezasen a hablar de política, empezasen a anotar lo que quienes participaban comentaban. Así de sencillo. Pasó una semana, les pregunté cómo les había ido el recojo de la información y lo que me dijeron fue que había resultado una tarea muy difícil porque nadie hablaba de política, ni entre sus amigos ni en su casa no hablaban de política. Y yo les dije, muy bien, continúen con el trabajo. Una semana más. Continuaron una semana más, volví a preguntarles a la siguiente semana y me dijeron, profesor, a veces he tenido que intervenir y ser el agente motivador para que empiecen a hablar de política. Pero hablan muy poco, es muy poco tiempo lo que hablan, porque además en el diario se podía señalar, se debía además señalar el tiempo que transcurría en la conversación, en el diálogo sobre política. Parecía un ejercicio que no iba a tener un buen resultado, pero como nuestro país es nuestro país
Los momentos coyunturales suelen a veces coincidir con ese tipo de ejercicios. Y precisamente ocurrió que estábamos en el mes de septiembre del año 2000 y ese mes ocurre un suceso importante. A través de los medios de comunicación se da a conocer uno de los primeros videos en los que aparece el asesor presidencial del entonces presidente Alberto Fujimori y un congresista de la República. Y el video era muy explícito. Se mostraba a este asesor pagándole al congresista para que este congresista renuncie a su bancada y se incorpore a la bancada del oficialismo. Es curioso cómo la semana subsiguiente a la proyección de este video, el comentario que me hacían mis estudiantes ya no era "nadie habla de política". El comentario era: profesor, nos falta tiempo para poder anotar todo lo que dicen sobre política. ¿Qué había sucedido? El interés en política es un interés que tiene determinados momentos en los que hace que la población comente, discuta sobre temas políticos, y hay momentos en los que la población deja de lado esos temas, deja de interesarle los temas políticos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, dentro de un proceso electoral. Si bien es cierto, el proceso electoral, en el caso, por ejemplo, de las últimas elecciones presidenciales, empieza formalmente en el mes de diciembre, la gente no tiene interés en hablar sobre el proceso, sino hasta las últimas semanas previas al día de las elecciones. Ahí podemos ver cómo se desarrolla un fenómeno que pasa inadvertido por la mayoría de nosotros. Sin embargo, si tenemos esta capacidad de observación, de extrañarnos, de curiosidad, puede ser perfectamente un fenómeno a explicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Terminamos entonces con la primera fase del proceso de investigación. La segunda fase es la elaboración del proyecto de investigación. Este es el primer documento que va a redactar el investigador. El primer documento. Pero obviamente no será el único, ni el único. El proyecto de investigación tiene básicamente dos objetivos. En primer lugar, servir de brújula al investigador. El proyecto de investigación orienta, hace que el investigador no se olvide qué es lo que está investigando. Puede resultar divertido para algunos eso, ¿no? ¿Cómo voy a olvidarme de lo que estoy investigando? Para eso no necesito escribir nada. Pero resulta que el investigador, si no lo plasma por escrito, es muy fácil que termine conduciendo su trabajo por terrenos, por ámbitos sobre los cuales inicialmente no tenía interés. Ese es entonces
la razón por la cual plasma sus objetivos, su problema, sus proposiciones hipotéticas en un documento escrito. Y este documento va a guiar todas las etapas restantes del proceso de investigación.